Hola a todos, hoy estoy con una persona súper especial para mí. Es la doctora María Alejandra Parra Martínez. Ella es especialista en arrendamientos y venimos a hablarles de la ley de arrendamiento en vivienda residencial que acaba de ser sancionada en Gaceta Oficial. María Ale, cuéntanos un poco. Bueno, ella también es una persona súper especial para mí y vamos a hablar sobre la ley de arrendamiento que fue aprobada, sancionada en Gaceta Extraordinaria 7506 del 7 de agosto del año 2026. ¿Qué queremos saber? Queremos saber muchas cosas. Sí. Pero bueno, también queremos sentirnos seguros. Entonces vamos a partir de allí, porque hay muchas dudas en relación de esta ley y por eso mi objetivo de hoy es traerla a ella como especialista en el área para que entre las dos juntemos nuestras especialidades y ustedes se lleven la información confiable, segura, se sientan otra vez listos para ofrecer de pronto tu vivienda que no has estado indeciso en los últimos años, en la última década, porque no te sentías seguro. Entonces, yo te puedo hablar de mi experiencia personal respecto al área, porque yo en este momento tengo mucha familia que está fuera del país. Muchos de ellos dejaron sus propiedades cerradas con mucho miedo de pronto de disponer de ellas para alquilarlas porque no se sentían con seguridad jurídica. Entonces ellos han estado muy curiosos, han estado consultándome y la verdad es que yo pienso que esta ley busca restablecer la voluntad entre las partes, busca que las partes se vuelvan a sentir seguras, que vuelva a haber confianza y bueno, quiero saber un poco tu opinión en el área como especialista para que le podamos transmitir a estas personas la seguridad que están buscando. Claro, fíjate, de una forma muy sencilla, más allá de caer en el tema, porque estamos hablando no para abogados, sino que estamos hablando para un público general, que si bien es cierto, tiene la expectativa de dar en arrendamiento su inmueble y aquellos inquilinos que tienen su expectativa también, o aquellos prospectos inquilinos que tienen su expectativa de adquirir este arrendamiento, de que se les ceda en arrendamiento. Para mí la ley, como lo he dicho en otras oportunidades, es agüita fresca. Venimos de un mercado seco, venimos de una situación bastante que evidentemente la ley anterior favorecía, sobreprotegía al arrendatario, al inquilino, y dejaba desprotegido al arrendador. Entonces esto es como una luz al final del túnel. Aquí, ¿qué es lo importante, Anita? Aquí tenemos que construir confianza. Sí. Si no construimos confianza, tú no vas, como propietario arrendador, no vas a colocar el inmueble en arrendamiento. Sí. Vamos a estar claros porque esa es la realidad, esa es la verdad. Entonces, ahorita tenemos que ver esta ley, cómo se va a poner en práctica, porque tenemos que evaluar, aquí somos muchos agentes que vamos a intervenir dentro del proceso, no solamente el propietario, arrendador, no es solamente el inquilino, sino también interactúan los notarios públicos. ¿Por qué? Porque aquí puedes dar en arrendamiento el inmueble y el contrato sí debe ser por escrito, pero lo puedes firmar de manera privada y lo puedes suscribir la autenticación ante la notaría. Okay. Entonces, aquí también entra en juego el tema del SAREN y tenemos luego, que es la etapa final, en el caso de que haya incumplimiento, tenemos arbitraje, tenemos jueces de paz, que aparentemente es lo que habla de los medios alternos de resolución de conflicto en la ley, y tenemos también el tema de los tribunales. Entonces son muchos agentes que vamos a estar interactuando en este sistema de arrendamiento. Tenemos que ver finalmente cómo se van a llevar a la práctica todos estos procesos. Claro, eso nos coloca en una postura en la que hay en este momento mecanismos para resolver las relaciones, son los que justamente acaba de plantear Mariale. Estos mecanismos nos ayudan a resolver la relación en caso de que haya algún conflicto entre las partes, en caso de que no se desee continuar, en caso de que de pronto el inquilino no quiera salir. Ya hay maneras de forma oficial establecer estos procedimientos, accionar con estos procedimientos para poder resolver esa relación de forma unilateral. Claro, ¿sí? Rescato lo que dices de forma oficial, porque fíjate, cuando estamos hablando que hay un incumplimiento de cualquiera de las partes, del arrendador, tanto del arrendador como del inquilino. Básicamente, ¿qué es lo que nos da más miedo, más temor a nosotros? Que el inquilino no pague y que el inquilino se quiera quedar dentro del inmueble sin pagar.
que no se vaya. Eso pudiera ser una de las razones del incumplimiento. Otra de las razones es que te corresponde pagar los servicios públicos y tú no los pagues. Otra razón pudiera ser que has deteriorado el inmueble y no lo quieras reparar. Alguna remodelación mayor que hubieran inventado y que no se lo hubieran reportado Es correcto. a los propietarios. O que tú agarres y hagas el subarrendamiento del inmueble. ¿Okay? ¿Qué otra condición pudieras incumplir? Que no pagues de acuerdo a lo que fue establecido en el contrato de arrendamiento. Ok, aquí vamos a un punto que suele ser bastante álgido, Mariale, y bueno, acláranos un poco esa situación, porque si bien sabemos que esta nueva ley trae diferentes monedas a la nuestra que está en circulación, que es el bolívar, y que se pueden acordar entre las partes como moneda de pago en el contrato de arrendamiento, vinculadas o ancladas a nuestra tasa oficial. Yo como propietario, cuando alquilo, si yo establezco mi moneda de pago en una que no sea el bolívar, yo quisiera que eso se respetara. ¿Esto se respeta con esta nueva ley? ¿Cómo se maneja? Claro, nosotros venimos desde hace mucho tiempo pensando que pagar en divisas, en euros, en dólares, es un pecado. O sea, tú pediste el canon de arrendamiento en dólares y estás cometiendo un pecado, uno de los pecados. Satanizado. Eso está satanizado, uno de los pecados. O sea, en lugar de ser 7 pecados capitales, nosotros estábamos sumando el octavo que pecado capital era pagar en moneda extranjera o solicitar que el pago se hiciera en moneda extranjera. Pues en esta ley hay algo que queremos diferenciar y es el podrá del deberá. Okay. El legislador aquí estableció 2 verbos que tenemos que ponerlos en el radar. ¿Okay? Deberá y podrá. Okay. Si yo me voy a leer la ley y habla del canon de arrendamiento, dice las partes podrán. Okay. Y eso me encanta. Podrán. ¿Qué significa? Que podrán establecer el pago del canon de arrendamiento en moneda extranjera. Entonces eso es una moneda de pago. Eso quiere decir, no, y por regla general nosotros escuchamos que el pago es en dólares, pero el pago también puede ser en euros. Y puede ser en cualquier moneda, ¿verdad? Yo la puedo establecer como la forma para el cumplimiento de la obligación. En cualquier moneda que esté circulante registrada en nuestro Banco Central de Venezuela. No, porque acuérdate que la única que está registrada en este caso, no vamos a entrar en esas aguas profundas, pero es el bolívar. Okay. Pero tú puedes establecer el pago en euro del canon de arrendamiento sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo que esté de violación a la ley. En este caso, tu inquilino tiene que cumplir en euros, porque ese fue el acuerdo de la voluntad de las partes, en principio. Si no es que al inquilino se le asaltó en su buena fe y luego, no, pero es que si lo establecemos en euro debes cumplir. Si lo establecemos en dólares debe cumplir. Ahora, ¿qué pasa? Si las partes acuerdan que la moneda de cuenta, que es diferente, ¿okay? Va a ser el dólar, tú te puedes liberar, tu inquilino te puedes liberar de la obligación cumpliendo en bolívares con la tasa del Banco Central de Venezuela al momento del cumplimiento de la obligación. Okay. ¿Sí? Es decir, que si yo estoy pagando el día de hoy en bolívares, yo veo cuál es la tasa y con eso hago el cambio. ¿Sí? Pero es bien importante que nosotros tengamos esto en el radar de podrá, deberá y que sí podemos tasar y sí podemos establecer el canon de arrendamiento en moneda extranjera y no estamos cometiendo el octavo pecado capital. ¿Okay? Ahí lo tenemos que tener bien en cuenta. Entonces eso está muy bien porque las partes pueden sentirse tranquilas al momento de establecer esas condiciones. Claro, establecer el vínculo. Ok, eso con respecto al tema del pago, que la verdad es algo que nos angustia mucho o que le angustia mucho a los propietarios cuando van a considerar alquilar, porque bueno, da un poquito de miedo que luego me incumplan en lo que nosotros acordamos, pero rescato que de esta nueva ley prevalece el restablecimiento de la voluntad entre las partes y que las partes pueden acordar cómo va a funcionar su relación. Entonces, ahora bien con esto, ¿cómo garantizamos que si hay algún daño en mi propiedad, yo voy a tener la capacidad para resolverla o enmendarla? ¿Sí? ¿Cómo me asegura el contrato de arrendamiento? ¿Cómo me asegura la ley? ¿Cómo blindo esta negociación? ¿Lo voy a manejar a través de garantía? ¿Lo voy a manejar a través de fianzas? ¿Hay una especie de depósito? ¿El seguro de las compañías aseguradoras? ¿Cómo blindo la seguridad de ustedes? Esa pregunta está excelente, porque cuando yo doy en arrendamiento un inmueble, el inquilino, dentro de sus obligaciones, está el pago
puntual del canon de arrendamiento, pero también está el cuidar el inmueble como un buen padre de familia. Y esta ley establece una tasación que es 30% para las reparaciones menores. No puedes excederte de ese porcentaje por las reparaciones menores individualmente consideradas. Aunque no lo dice la ley, pues evidentemente un 30%, vamos a poner un ejemplo, si yo establezco un canon de arrendamiento de $500, ¿cuál es el 30%? $150. Se me dañó una tubería, un grifo, una pared, o sea, de forma individual, el 30% de lo que me cueste hacer esa reparación del canon de arrendamiento. Claro. Y yo como inquilino tengo que notificarle al arrendador, porque finalmente yo estoy viviendo en una propiedad que le pertenece a una persona, entonces yo tengo que notificarle, mira, se dañó la tubería, se dañó el grifo, se dañó la lavadora, me está pasando esto. Para eso la ley también establece que hay unos correos electrónicos donde se deben de hacer las notificaciones. Entonces, mira, te notifico que se dañó la nevera, la reparación y enviar la factura. En la transparencia, en la comunicación, en una buena comunicación, está la base del buen desarrollo, de una buena relación. Entonces yo le comunico a mi arrendador, esto es lo que está sucediendo, y esa reparación la asumo yo. Ahora, que hay unas garantías que las personas tienden a confundir, y es un poco lo que hablábamos antes de empezar esta excelente sesión, que a veces dicen, no, es que te piden, 20 meses de anticipado. De anticipado. O sea, yo me quiero mudar y estoy recién arrancando, saliendo de la casa de mis papás para ponerlo como un escenario más común, y me quieren pedir de pronto 10 meses por anticipado. O sea, ¿cómo arranco yo con eso? ¿Cómo lo manejo? Claro, es muy complicado, pero por reglas generales esos son 3 meses de canon de arrendamiento, que son la garantía, ¿ok? O esta ley establece una póliza de seguro cuya cuantía también está tasada, no podrá ser mayor a 3 veces el canon de arrendamiento. ¿Okay? Entonces, esa es la manera que tú tienes de garantizar el cuidado de esa propiedad. En el caso de que suceda algún daño, que haya que hacer, que cuando termine el contrato tengas que hacer la reparación, tienes esa garantía allí. Claro, estoy respaldado por o los 3 meses de depósito o la póliza de seguro que contratamos equivalente a los 3 meses de depósito. ¿Y para qué es correcto? ¿Y para qué es esos 3 meses? ¿Para qué sirven esos 3 meses? ¿Cómo funcionan? No es para compensar cánones de arrendamiento, porque si el contrato es por 6 meses, que también la ley lo prevé, que puedes contratar por un periodo inferior al año, salvo prueba en contrario, salvo disposición en contrario. Eso íbamos, te adelantaste, pero échale el cuento. Puedes por 6 meses, entonces vamos a suponer que es el caso que yo te doy en arrendamiento mi inmueble por 6 meses, te pido el primer bimestre por adelantado y te pido los 3 meses de depósito. Luego yo como inquilino no voy a jugar al vivo y te digo, bueno, agarra esos 3 meses y compénsalos con canon de arrendamiento. No, eso no se debe hacer porque el depósito es una garantía para que cuando termine la obligación, el arrendamiento, la relación, yo diga, bueno, voy al inmueble como propietario, reviso que todo esté en orden, que los servicios públicos, lo que a ti te corresponde pagar, está solvente y tengo 15 días para hacer el reintegro, para devolverte. ¿Sí? Eso es sumamente importante. Okay. Bueno, quiero rescatar un poquito también para que quede claro y para que toquemos el punto de forma específica, que en la ley anterior solo podíamos contratar por periodos de mínimo 1 año de duración para la relación del arrendamiento. En este momento, como seguimos rescatando la voluntad entre las partes y como las partes acuerdan, se pueden hacer contratos de 3, de 6, de 9 meses y eso es perfectamente válido y legal con esta nueva ley que acaba de ser sancionada. ¿Qué pasa con las prórrogas, las renovaciones, con que, bueno, se me cumplió mi año, ese inquilino sale, si ya yo no quiero renovar el contrato, yo le tengo que avisar con cuánto tiempo? ¿Cómo funciona esa parte? Eso está genial, eso está muy bien, porque en esta ley no está la prórroga legal, que sí la tenemos claramente en la Ley de Arrendamiento Inmobiliario del año 1999 y la tenemos también en la Ley para Uso Comercial. ¿Qué significa la prórroga legal? Que si tú terminas tu contrato, la duración de tu contrato como inquilino, tenías en las otras 2 leyes tenías un lapso para entregar el inmueble. Esa era la prórroga legal. Aquí no.
Ok. Aquí si el contrato empieza, vamos a poner el 1 de enero del año 2027 y se termina el 31 de diciembre del 2027, usted el 1 de enero del 2028 tiene que entregar su propiedad. No hay prórroga legal. Debería recordarle o decirle al inquilino 30, 60 días antes, mira, se acaba el contrato el 31 de diciembre, no vamos a renovar, o yo simplemente puedo dar entendido por el contrato de arrendamiento que esto se acabó, no conversamos, el 31 de diciembre esto muere, tengo 15 días después para que me entregues mi propiedad. Claro, aquí es muy importante, muy importante que el contrato lo redacte un abogado, porque a veces veo que, no, déjame pues buscar un modelo en Google y yo lo bajo y con eso hago el contrato. No. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Ya va, yo no te quiero interrumpir, pero quiero añadir en este tema para que lo toquemos y desarrollemos de una vez, porque ya te vas por allá. ¿Cómo garantizo, cómo blindo, fuera de yo sentirme seguro jurídicamente, qué es lo que le da más garantía a mi relación contractual, a mi arrendamiento? O sea, cómo yo me siento seguro como propietario, cómo yo me siento seguro como inquilino que lo que nosotros estamos pactando se va a cumplir. O sea, ¿cómo se maneja eso? Aparte, fuera de la ley, ¿qué es lo que a mí realmente me hace Vamos a dejar esa pregunta en el tintero y te voy a contestar que, rescatando lo que estamos hablando de la duración, las partes deberían de colocar en el contrato, claro, si están de acuerdo, que el contrato, por ejemplo, va a durar 1 año, y en el caso de querer renovar el contrato, se deberá notificar con 30, 60 días de antelación a su terminación, que van a continuar la relación arrendaticia y establecer el nuevo canon de arrendamiento, que hay un parámetro para hacer ese ajuste del canon de arrendamiento que es de acuerdo al IPC, ¿sí? Ahora, volvemos a tomar, sacamos del tintero lo que habíamos dejado guardado allí. ¿Cómo yo puedo blindar ese contrato? ¿Cómo me siento segura? ¿Cómo Totalmente. me siento segura? Bueno, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Primero, el contrato tiene que estar redactado por un abogado, sí o sí. ¿Por qué? Porque nosotros los abogados estamos entrenados, educados, formados académicamente para desarrollar contratos de acuerdo al derecho, no de acuerdo a lo que diga el cliente. Nosotros no estamos aquí para complacer a los clientes. Nosotros estamos aquí para dar seguridad jurídica a los clientes que finalmente se relacionan a través del contrato de arrendamiento. ¿Sí? Eso es fundamental. Eso lo tenemos que respetar y tenemos que rescatar. Y el contrato no lo puedes colocar por encima de lo que está establecido en la ley, porque en el caso de que exista alguna controversia entre las partes, ¿a dónde nos vamos a ir para aclarar o resolver esa controversia? Al contrato. El contrato es el que nos va a dar a nosotros la respuesta de lo que pueda estar sucediendo. Y finalmente, si las partes no nos podemos poner de acuerdo, vamos a ir ante un tercero, que puede ser ante el medio de resolución de conflictos, ante el arbitraje, ante el juez. Y finalmente, ¿cómo se va a resolver? El juez lo que va a hacer es revisar lo que está establecido en el contrato, ni más ni menos. Claro. Si el juez llega a evidenciar que hay alguna cláusula que está por encima de lo previsto en la ley, que contraviene el derecho, el juez la va a declarar nula. Claro. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? A veces no es complacer al cliente porque el cliente, el arrendador sienta que nosotros vamos a crucificar al inquilino en la plaza si incumple, sino que hay que apegar. Esa es la mejor manera, apegarse a la ley. Claro, o sea, se restablece la voluntad entre las partes, llegamos a acuerdos, propietario, inquilino, estos son los acuerdos que tenemos, esto es cómo lo vamos a manejar, y bueno, luego María Alejandra o el abogado que esté a cargo de esa negociación plasma todo este acuerdo en cuanto a los parámetros legales que establece la ley para que ese contrato pueda estar blindado y para poder garantizarles la seguridad jurídica que ustedes necesitan para poder dar ese paso importante. Yo quiero añadir un punto más que me parece como bien importante resaltarlo, y es el tema condominio, que también establece en esta ley como un servicio, porque normalmente cuando nosotros alquilamos una propiedad, ese alquiler o ese canon de arrendamiento va más los servicios que consuma el inquilino, ¿sí? Llámese electricidad, internet, teléfono fijo en caso de disponer. Esta nueva ley, ¿cómo maneja el condominio? Porque ya antes se venía manejando como de una manera un poco confusa. ¿Cómo se maneja esto ahora?
esto favorece, favorece o perjudica a las juntas de condominio, porque si bien pueden tener cierto recelo de que yo disponga de mi propiedad para alquilar, pero ¿qué pasa con el condominio con esta nueva ley? Oye, a mí que me encanta el condominio. Yo sé que estoy en tu agua. Me gusta el condominio. Hay ciertas recomendaciones tanto para el condominio como para el propietario arrendador. El propietario arrendador, cuando va a arrendar su inmueble, tienes que tener conciencia de que estás involucrando a un nuevo integrante en una comunidad. Okay. Y lo correcto es como cuando tú vas para una fiesta, ¿verdad? A ti te presentan al anfitrión, bueno, igual va a funcionar o debería funcionar aquí. Yo soy el propietario, le digo a la junta de condominio, le arrendé el inmueble a Anita. Anita es una persona que yo conozco o verifiqué que realmente tiene su perfil, es una persona bastante seria, es una persona cumplidora. Es una persona que te puedo recomendar. Es una persona que te puedo recomendar porque va a ingresar a la comunidad. Y en el contrato de arrendamiento, que esto está genial porque tiene un doble beneficio, quien va a pagar el canon de arrendamiento va a ser el inquilino. Okay. Yo estaría de acuerdo con que el canon de las cuotas ordinarias las pague el inquilino y las cuotas extraordinarias las debe pagar el propietario. Okay. ¿Okay? Porque son, por reglas generales, cuotas extra para reparaciones mayores, para mejora. El mantenimiento y mejora de la y a la larga, finalmente eso te va a quedar a ti, te va a quedar, claro, como propietario, correcto. Entonces, eso me parece un punto genial. No lo tenía la ley del 99. Del 99, pero sí la tiene la ley del 2014, uso comercial, que le corresponde al inquilino hacer el pago de la cuota de condominio. Claro, podríamos entonces resumir esto en que puede ser un beneficio para las juntas de condominio, porque si está entrando a mi conjunto, a mi casa, a mi urbanización, un perfil o un inquilino que tiene un perfil ideal, un perfil económico garantizado, esto indirectamente los va a afectar positivamente, porque puede ser que el porcentaje de morosidad de las juntas de condominio y de los condominios disminuya, claro, ya que hay muchísimas propiedades en este momento que están deshabitadas porque los propietarios están fuera y la verdad es que no se encargan mucho. Entonces, con esto, además de que la propiedad se mantiene en buenas condiciones al estar habitada, se traduce en beneficio para la comunidad propiamente, pues porque se reduce directamente el tema de morosidad en el condominio. Claro, por supuesto, esto es importante y este es el doble beneficio del que estamos hablando, porque el condominio se beneficia al recibir un nuevo integrante de la comunidad y a recibir la parte del apoyo, del aporte de la cuota. Claro. Y el propietario se está beneficiando también porque está recibiendo un beneficio económico por su inmueble. Entonces aquí tenemos un doble... Es un ganar-ganar. Es un ganar-ganar y eso me parece muy interesante, muy positivo, ¿sí? Entonces, bueno, la invitación quizás pudiera ser a ver cuál es el perfil del inquilino que vas a ingresar en tu propiedad, porque también en materia de propiedad horizontal, tú vas a colocar un nuevo integrante dentro de una comunidad que quizás ya viene desde hace mucho tiempo sólida, consolidada, con vínculos jurídicos, con vínculos personales bastante fuertes, y va a entrar esa otra persona. Claro. Entonces, es bien importante, es interesantísimo. Sí. Bueno, para cerrar, yo quisiera rescatar un poquito lo del tema de podrá y deberá. Y entonces me gustaría que nos listes algunas alternativas, ¿sí? De lo que se podría y lo que se deberá hacer con esta ley. Claro. Cuéntanos de los que se podrá. El podrá es algo que las partes pueden pactar. Pueden acordar. Son condiciones que las partes pueden pactar. ¿Qué pueden pactar las partes? Ajá. ¿Cómo vas a pagar el canon de arrendamiento? ¿En qué moneda lo vas a pagar? ¿Qué puedes hacer también? Establecer que el condominio lo va a pagar el inquilino o lo va a pagar el propietario. Se puede acordar también. Esos son los podrá. Okay. Que deberá. El contrato tiene que ser por escrito. O sea, debes hacer el contrato por escrito y podrás obtenerlo privado, firmarlo de manera privada. O se puede autenticar. O lo puedes autenticar ante la notaría, que esto me encanta. Okay. Que podrás también, dentro de los podrá, los medios alternos de resolución de conflictos, el medio de resolver las controversias. Básicamente hay 4 caminos que puedes escoger también.
tienes los medios alternos de resolución de conflictos, tienes el arbitraje, Ok. tienes el arbitraje que está establecido en el Código de Procedimiento Civil y tienes el órgano jurisdiccional, entiéndase los tribunales, pero aquí en los tribunales, aparte de eso, tienes el procedimiento especial que es el juicio breve. Ok. ¿Verdad? Entonces, tienes, Claro, hay canales de resolución de conflictos. tienes canales de resolución de conflictos. Ojo, yo no quiero aguar la fiesta aquí, pero hay que ver en la práctica cómo va a funcionar esto. Sí, cómo porque va a esto está recién implementándose y como todo lo nuevo, hay que ponerlo en práctica y ver si se tiene que ir modificando, si se tiene que ir adaptando para que en verdad sea funcional. ¿no? Y sobre todo ver cómo los tribunales, cómo el arbitraje, cómo se va a solucionar, porque finalmente cuando tengas una sentencia, un laudo arbitral, que es el caso del arbitraje, tienes que ir de igual manera a los tribunales para poder ejecutar ese laudo. Entonces, allí tendríamos que ver cómo va a ser el comportamiento de los tribunales frente a esos desalojos, si fuese el caso. Todavía estamos en esa situación de veremos, porque la ley en un principio está diseñada de una manera que pareciera que va a funcionar. Claro, hay que ponerla en práctica. Ahora vamos a colocar la práctica de esto que está establecido aquí. Hay un punto más que quisiera rescatar que se me acaba de venir a la mente y que creo que era una de las razones que más preocupación le generaba antes a los propietarios, y es el tema del Tsunavi y la regulación del canon de arrendamiento. Si bien ya nos estabas comentando que los propietarios y los inquilinos, o sea que las partes podrían acordar cuál va a ser el canon que van a manejar para ese arrendamiento, ¿qué pasa con el Tsunavi con esta nueva ley? El Tsunavi en esta ley no tiene actuación, no está de alguna manera. No hay regulaciones. No hay ni regulaciones, ni en el caso que se presente una controversia, ellos van a dirimir ese conflicto, esa controversia. O sea, ellos no tienen actuación en esta ley, a partir del 7 de agosto del 2026, en esta ley. Claro, es un poco lo que he escuchado en entrevistas que te han realizado y en algunos podcasts que has hecho, que, o sea, al final los que firmaron con la vigencia de la otra ley se quedan como atrapados con esas condiciones, porque si tienen algún conflicto, si tienen algún inquilino que no esté pagando pago, y van al Tsunavi y se los regulan, y ellos están amarrados a esa ley, no tienen cómo resolver esas situaciones, Sí. Cosa que acá se está corrigiendo. Claro, como yo digo, se quedaron en el purgatorio, ellos se quedaron atrapados allí, no van ni para el cielo ni para el infierno. Ellos Claro, están están en el purgando limbo. allí, quedaron allí atrapados en esa ley del año 2011, donde tienes que agotar el procedimiento administrativo ante la Tsunavi, luego que obtienes la decisión, es que tú puedes acudir al órgano jurisdiccional, y todos los abogados que hemos ejercido en esta área o que ejercen en esta área conocemos muy bien que un procedimiento fácil va a durar muchísimos tiempo, años, sí. muchísimos tiempos. Sí, porque igual, o sea, nuestra tasa de incidencia, la verdad, en casos que se compliquen es muy baja, pero en las que se presentan son bastante difíciles de resolver. O sea, básicamente las partes tienen que llegar a algún acuerdo para resolver esa situación. Claro, es muy importante que cuando tú vayas a dar en arrendamiento el inmueble, conozcas el perfil del inquilino. Eso es sumamente importante, verifiques. Si bien es cierto, no te va a dar una certeza del cumplimiento del 100%, sí disminuye el riesgo. Claro, por lo menos hasta el día de hoy esa persona tiene un perfil que garantiza que va a tener un buen comportamiento, Claro. y un buen uso de lo propio. Y esto tiene que ver mucho con el tema de hay arrendadores muy buenos e inquilinos Buenísimo, excelentes, sí. sí los hay, que se comportan muy bien. Y esto tiene que ver con un tema de cultura, esto tiene que ver con un tema de educación, esto tiene que ver con un tema de reputación. Una persona que paga su condominio al día, una persona que paga su canon de arrendamiento al día, finalmente es un buen ciudadano, es una buena persona, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante, saber con quién estás contratando. ¿Con quién estoy pactando? Yo digo que esto es más o menos así como cuando tú te vas a casar. Un matrimonio, sí. Es un Totalmente, matrimonio. Porque mientras que arrancamos por las buenas, estamos felices todos. Es correcto. Entonces, para eso tú tienes el tiempo del noviazgo, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos así, haciendo como una comparación, cuando tú revisas el perfil de tu cliente, de tu prospecto inquilino, tú verificas si esta persona pues cumple con una serie de requisitos, y hay algo que es importante, que es la empatía. Sí. Las personas tienen que conocerse y decir, mira, sí, es un buen inquilino, es un buen arrendador, así, porque vas a establecer un matrimonio, vas a establecer un vínculo con esa persona. Y me interesa que la comunicación y la relación fluya, porque al final
el que la propiedad esté habitada, la verdad se traduce en beneficio directo para el propietario, porque es una propiedad que se va a mantener, que se va a conservar, que no se va a deteriorar con el paso del tiempo, y además, si acuerdo que el inquilino paga el condominio, voy a estar al día con mis responsabilidades en cuanto al bien. Claro. Entonces, por allí, la verdad es que lo veo como un ganar-ganar y rescato el término de el agüita fresca. Es una agüita fresca que nos está llegando en este momento y la verdad es que nos toca sacarle provecho a esto. Claro, aquí podríamos utilizar lo siguiente: lo que no se usa se deteriora. Entonces hay que usarlo, hay que usarlo. Bueno, yo quiero darle las gracias a Mariale, en verdad, por esta participación, por esta información. Yo sé que esto va a ser de utilidad para ustedes y quiero decirle a mi familia, a mis amigos, a los clientes que están fuera y que tienen esas propiedades deshabitadas, que en verdad esto es un paso enorme para su seguridad, para su tranquilidad y además para que sus propiedades se conserven en buenas condiciones, con buenos perfiles y haga que no se deprecien, haga que más bien se revalorice, que el valor se mantenga, porque la propiedad va a estar atendida. Muchísimas gracias, Mariale, en verdad, por abrirme este espacio, porque yo sé que tu agenda es bastante apretada. Y bueno, Mariale también es la cara de nuestros contratos acá. Entonces, esas negociaciones van a estar más que blindadas.